A los elfos. Esa linda especie de orejas puntiagudas que siempre es acusado en cada sesión de que suele mirar a otras especies humanos por encima de su hombro. Pero en esta historia no se cumple este clásico estereotipo, sino... Bueno, no sé ni cómo describirlo. Esto sobrepasa las clásicos estereotipos que manejamos en D&D de discriminación. Sin más dilación, hoy les traemos... Kobold transfóbico arruina la partida en pocas sesiones después de unirse. Por Syllabub God. Hola, esta es la primera vez que publico una historia de terror relacionada con D&D. Ya he tenido la suerte de no haber participado en partidas que calificaran como tales hasta ahora. La partida se jugó con D&D quinta edición con las nuevas reglas actualizadas del 2024 y todo el contenido de terceros disponibles en D&D Beyond. Las personas relevantes en esta historia somos un bárbaro Dragonborn, un mago Kobold, el DM y un clérigo. La campaña es una de varias que se juegan por Discord, organizada por el mismo DM. He participado en varias de sus campañas. La mayoría ambientada es un mundo casero, homebrew, que tiene muchas similitudes con la Costa de las Espadas. El bárbaro Dragonborn y yo hemos coincidido en varias partidas con este DM y en general las hemos disfrutado. No todas las sesiones pueden ser igual de divertidas y a veces uno simplemente tiene un mal día, pero en general la experiencia ha sido buena. Esta campaña en particular iba muy bien. Los jugadores, incluidos algunos que no mencionaré aquí, estábamos disfrutando mucho del juego semanal desde hace meses. Nuestra misión era detener a un dragón negro que estaba aterrorizando los reinos. Habíamos avanzado bastante enfrentando a sus secuaces, ya que el dragón había dividido a sus seguidores en varias ubicaciones, donde los dejaba bajo la protección de cultistas, mientras él no estaba. Clásico de cada villano. Entonces, un día, un kobold cae del cielo, justo cuando nos dirigíamos al reino enano en busca de su apoyo para enfrentar al dragón. Se presenta el grupo y desde ese momento empieza a acaparar toda la atención, en lugar de tratar de integrarse a la dinámica del grupo. Interrumpe constantemente con comentarios, toma el control de las conversaciones con NPCs y en general resulta muy molesto durante varias sesiones. Además, se la pasa presumiendo que en su nuevo mundo de origen era mucho más poderoso, ya que su historia de trasfondo dice que viajaba entre realidades, aunque cada vez que llega a una nueva realidad pierde acceso a sus conjuros más poderosos y tiene que reaprenderlos porque la magia funciona de forma distinta en cada plano, o algo así. Chicos, esto me recuerda mucho a cierto personaje de He-Man, ahí déjenme en los comentarios quién es, pero... estoy muy de acuerdo de que la magia no debería de funcionar bien, de la misma manera en cada plano, pero ahí déjenlo en sus comentarios. Continuamos. Aunque la historia principal seguía avanzando, la forma en que acaparaba la atención todo el tiempo empezó a afectar la experiencia de todos los demás. Fuera del juego, en el servidor de Discord, un jugador pidió recomendaciones de anime. Yo creé un hilo aparte para no llenar el canal principal de texto con nuestras sugerencias. Durante unos días estuvimos compartiendo recomendaciones y eventualmente la conversación se desvió hacia otros temas. El jugador que interpreta el bárbaro Dragonborn es una persona trans y habla abiertamente de ello. En algún punto surgieron preguntas sobre la relevancia de la comunidad LGBTQ+. Entonces el jugador del mago, Kobold, dijo que le parecía una tontería y que no iba a referirse al jugador de Dragonborn, ni a su personaje con pronombres masculinos porque su voz suena femenina. Después de eso, el mago Kobold empezó a enviar mensajes largos y agresivos sobre personajes trans, tanto en el chat general como por mensaje directo al jugador del bárbaro Dragonborn. El Dragonborn lo bloqueó en Discord, pero quedó muy afectado emocionalmente por el acoso, hasta el punto de tener una crisis. Informó al DM sobre la situación y le propuso capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con el Kobold por mensaje privado. El DM decidió cerrar el hilo de sugerencias de anime, pero no expulsó al Kobold del servidor ni de la partida. A partir de ahí, el Kobold comenzó a mostrarse con una actitud arrogante en el chat de texto, diciendo que probablemente alguien tendría que irse o sería expulsado, dejando muy claro que se refería al Dragonborn, pero no pasó nada más. El Dragonborn consideró seriamente dejar la partida, pero no quería abandonar su personaje ni la campaña, especialmente porque la mayoría de los otros jugadores sí valían la pena. No quería darle la victoria al Kobold, así que intentamos seguir adelante y hacer lo mejor posible con la situación.
Pasaron un par de meses con muchas cancelaciones por temas de la vida real, pero finalmente logramos retomar las sesiones de forma constante. Sin embargo, el ambiente ya no era el mismo. El kobold ocupaba aún más espacio que antes y empezó a comportarse como el típico jugador desagradable de D&D, coqueteando con las camareras. Por favor, no intenten hacer eso en los comentarios. Coqueteando con las camareras de las tabernas, haciendo bromas que solo él encontraba graciosas, mientras el resto del grupo quedaba en silencio incómodo o simplemente seguía actuando como si no lo hubiéramos escuchado. También empezó a molestarse porque no todos los personajes estábamos haciendo lo mismo que él, a pesar que nunca se tomó el tiempo de coordinar con nosotros ni confirmar si queríamos seguir su plan. Así que mientras él y el único jugador que aceptó acompañarlo, los demás estábamos haciendo otras cosas en la ciudad, como resolver unos asesinatos. Al final de esa sesión, el kobold hizo un comentario molesto diciendo que va a tener que empezar a asegurarse de que todos lo sigan. Durante toda la última sesión que tuvimos anoche, el Dragonborn y yo estuvimos escribiendo mensajes porque honestamente ya no estábamos disfrutando la partida. Ambos sentíamos que ya habíamos sido bastante pacientes con el kobold, incluso después de sus comentarios transfóbicos fuera de juego. Finalmente decidimos hablar con el DM y le dijimos cómo nos sentíamos. Le aclaramos que si las cosas no cambiaban, nos íbamos a salir porque es mejor no jugar D&D que jugar una mala partida de D&D. ¡Bravo, caballeros! Eso es todo, eso es todo. No hay más. ¡Bravo, bravo, bravo! Los aplaudo completamente y tienen una bebida gratis. Actualización. El mago kobold dejó la partida después de que la sesión de hoy explotó por completo. Yo no pude asistir porque tuve compromisos en la vida real, pero tanto el Dragonborn como el DM me contaron lo que pasó. Durante la semana, el DM tuvo una conversación con el jugador del kobold para decirle que debía ponerse en orden y dejar de arruinar la partida para todos. El kobold dijo que estaba de acuerdo, pero al comenzar la sesión empezó a lanzar acusaciones contra el bárbaro Dragonborn, diciendo que él tenía un problema personal con él y siguió con ese discurso incluso después de que el DM aclaró que la queja había venido de mí y no del Dragonborn. Pero al comenzar la sesión, empezó a lanzar acusaciones contra el bárbaro Dragonborn, diciendo que él tenía un problema personal con él, y siguió con ese discurso incluso después de que el DM aclaró que la queja había venido de mí y no del Dragonborn. Se dijeron muchísimos insultos y acusaciones. El Dragonborn salió de la llamada y el DM también, cancelando la sesión. Durante las siguientes 3 horas, el kobold estuvo desahogándose con el guardabosques y el paladín, y luego envió un mensaje largo de "pódranse", que decía: esto fue solo un malentendido que se habría resuelto con comunicación, entre otras cosas, con un tono pasivo-agresivo y lleno de arrogancia. La verdad es que todos hemos intentado comunicarle cosas básicas de forma clara y directa, y él nunca ha hecho el más mínimo esfuerzo por cambiar o mejorar su actitud. El ejemplo más claro es acerca de la identidad de género del Dragonborn, que es un hombre, algo que le hemos corregido múltiples veces por sesión y él simplemente lo ignoraba. También se le comunicó por escrito y su respuesta siempre fue con agresión o desprecio. Decirle a alguien: no voy a respetar tu identidad de género porque siento que no respetan la mía como estadounidense, es tan ignorante que honestamente me alegra que esta partida haya sido online y no una mesa presencial. Después de enviar ese mensaje, el kobold se fue del servidor antes de que yo pudiera responderle. El Dragonborn alcanzó a tomar una captura de pantalla y se la mandó directamente antes de volver a bloquearlo, así que el mensaje fue recibido. El DM nos dijo tanto a mí como al Dragonborn que prefiere perder a un jugador problemático que a 3 o 4 buenos jugadores. También felicitó al Dragonborn por salir de forma civilizada y mantener la compostura durante esa breve pero tensa sesión. Uno de los otros jugadores presentes ese día dijo que ya se veía venir desde hace tiempo. Todos lo notábamos, menos el kobold. Así que al final el problema fue resuelto y ahora podemos volver a disfrutar del juego. Gracias a todos los que ofrecieron sugerencias y apoyo. Tanto el Dragonborn como yo estamos muy agradecidos por la respuesta tan positiva y comprensiva. Y personalmente haré todo lo posible por evitar que esto vuelva a llegar tan lejos, ahora que ya sé las señales que debo de buscar. Una vez fue más que suficiente para mí. Vaya, vaya, vaya. Con que tenemos
en nuestras manos a un pequeño kobold que no tolera que un jugador trans sea un bárbaro que se identifica como hombre en el juego. No sé si ven el sarcasmo de la situación que está sucediendo aquí. En D&D, desde que yo recuerdo, siempre ha habido jugadores que pueden identificarse como masculinos y que acaban jugando como damas o tener mucha diversidad en sus gustos y géneros. No veo por qué limitarlos o por qué estar juzgando a una persona por sus gustos. Siempre lo he dicho, no me importa si una persona es hombre, mujer o quimera, mientras se les respete eso y no agreda, obviamente. Creo que uno de los errores aquí de nuestro buen DM fue no haber frenado esta actitud desde el principio en el hilo de Discord y haber hablado al principio con el jugador. Aunque ya se veía venir que este jugador no era el clásico intolerante norteamericano que dice esto es lo que yo creo y tienes que respetarlo. Así no se juega con la tolerancia, muchachos. Pero bueno, ¿qué les digo más? Además de que ya estaba presentando con las clásicas actitudes del síndrome de personaje principal. Y reitero, no se metan con las camareras, ni las meseras, ni con el tabernero. También eso ya es una regla no escrita de D&D. Otro detalle que no nos menciona mucho esta historia es qué clase de reglas se pusieron desde el principio en el Discord. Nosotros hemos tenido que aprender a dejar reglas específicas y dejar reglas generales para no comprometer tanto la diversión de los chicos. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden sus propinas. ¡Hasta luego, aventureros!